Siéntense, tomen agüita, otro café, si es posible. Sí. Voy a tratar de no aburrirlos mucho. Tal cual como me presentó el distinguido profesor. Manuel. Mi nombre es Ariel Medina, soy subgerente de un área de servicios tecnológicos de EMI Elecmetal. Llevamos ya muchos años trabajando, incorporando herramientas tecnológicas para ampliar la gama de servicios y soluciones en realidad para Elecmetal. El día de hoy voy a hablar de inteligencia artificial para el desarrollo de métodos predictivos de desgaste, revestimiento en soporte de la estrategia operacional, básicamente. Ustedes conocen, o sea, actualmente se hace proyección de vida útil de revestimiento, pero carece, o sea, tiene algunas limitaciones y estamos tratando de abordarla a partir de la data y de herramientas para el buen uso de la data. Bueno, contexto minero, ustedes están muy familiarizados con esto. Actualmente venimos saliendo de un ciclo muy malo, el cobre, precios muy bajos, y al mismo tiempo una alza en costo operativo, y esto exige a nosotros mismos, a ustedes, los mineros, a buscar alternativas de optimización para buscar óptimos locales o estabilidad operacional. Esto no ocurre solo en Chile, ocurre en todas partes. Y hay un entendimiento de que inteligencia artificial, básicamente, puede ser una avenida que nos permita lograr muy buenos resultados con un esfuerzo no tan significativo como incorporar otras mejoras más tangibles, digámoslo así, por ejemplo, cambios de equipo, HPGR en vez de SAC o cosas así. Actualmente nos encontramos en la industria 4.0. Hay diferentes descripciones para eso. Yo creo que una de las que más me gusta a mí está asociada a la transformación digital y tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma, usando Machine Learning, Big Data y cualquiera, Deep Learning, algunas otras cosas. Y además un componente muy importante de esto es la interoperabilidad, que tiene que ver con la capacidad de los diferentes sensores y data de hablar entre ellos. Y por ahí aparece también lo del IoT, Internet de las Cosas, que tiene que ver con la interconectividad, con la capacidad de monitorear cosas, de medir cosas de forma remota y tener acceso y control de forma remota. Ahora bien, ¿qué transformación digital? No tiene que ver solo con agregar algún tipo de dispositivo digital, sino que tiene que ver mucho más que eso. Tiene que ver con la estrategia organizacional y de la empresa, con el leadership, y en realidad son nuevas formas de hacer las cosas. Esto se debe incorporar en toda el área del negocio. Y bueno, esta parte es probablemente el punto inicial, extremadamente significativa, y en minería hay data, probablemente no está la data en este formato. O sea, un PDF, un archivo Word es digital, efectivamente, pero no podemos utilizar ese tipo de información. O sea, debiésemos diferenciar entre data y información. En el primer eslabón está la data, que básicamente son números, son atributos de cosas o de acciones, y a través de algún aparato, vuelvo, la data se transforma en cierto modo en información. Es muy importante disponibilizar de esa data. O sea, no nos sirve un PDF, como dije. O sea, un PDF, para ser usado en este concepto, vamos a tener que digitar la información del PDF y luego almacenarlo en una base de datos. Y este es el flujo, ¿no? Bueno, data, posteriormente, acá está. Hay diferentes herramientas de data analytics. En las presentaciones previas se habló bastante de eso: deep learning, machine learning, inteligencia artificial en general. ¿Y qué es lo que hace? Básicamente nos habilita un entendimiento diferente. O sea, cosas que no son muy evidentes probablemente. O sea, actualmente hay dos caminos: entender el alcance de la analítica para resolver aplicaciones conocidas, pero por otra parte vamos a aprender que la data encierra mucha información que simplemente no entendemos cómo podemos utilizar. Nos puede abrir los ojos. Levanta nuevos insights, y a partir de los insights, información, podemos tomar algún tipo de acción. Aquí hay una sentencia, ¿no? Quote, que me parece interesante, que la minería advierte que la analítica por sí solo no es una solución. O sea, hay algunas empresas, por ahí también se habla de que
la industria de la digitalización o de inteligencia artificial se ha comoditizado, básicamente, donde hay una empresa que desarrolló una máquina gigante analítica para marketing digital, para banking, y actualmente dice, ok, dame tu data, todo lo que tenga, yo te hago la meto en esta máquina y te voy a hacer un sentido de esto. Es muy probable que saque información. El hacer sentido de esto probablemente no conversa muy bien, y hay muchos ejemplos de eso. Por tanto, yo creo que la combinación entre la herramienta, que son los diferentes algoritmos o protocolos de data analytics, es básicamente una herramienta. Pero tiene que estar liderado por un conocimiento, por un entendimiento de qué gap está resolviendo, básicamente. Por tanto, esta es un pensamiento de McKinsey, ¿no? Que ellos son los líderes en esto mundialmente. Dice que today winning organizations need a combination of strategic insight, domain expertise, data and technology. Es decir, McKinsey por sí solo no puede hacer una gran diferencia, necesita estar asociado, bien conectado con el usuario final, que entienda la aplicación, que pueda diferenciar entre efecto, el parámetro del efecto y causa, y errores como esos se cometen. Ahora, esto voy un poco rápido, y creo que hoy ya hemos hablado bastante de esto, que es lo que es inteligencia artificial. Machine Learning es una sub-área de inteligencia artificial, y Deep Learning es una sub-área de Machine Learning, de hecho. ¿Cómo funciona? Bueno, primero tenemos que tener la fuente, la data, es extremadamente importante, ya hablé de eso. Y esto, normalmente se selecciona algún tipo de modelo. Existen librerías gigantes de modelos para Machine Learning. Entonces, estas empresas que hacen esto, los expertos, seleccionan un modelo probablemente y hacen algún tipo de predicción, el cual es comparado con algún valor tangible para ver su efectividad. Y posteriormente se entrena ese modelo con más data, o sea, necesitamos data que nos permita hacer una validación técnica. Luego les voy a hablar de un ejemplo. Y se reentrena el modelo y se itera este loop hasta llegar a un modelo exitoso, básicamente. Lo interesante de esto es que una vez que se logra algún modelo y alguna de estas variables cambia, el sistema no tiene que educar nuevamente todo el modelo, sino que puede trabajar en esas variables y hacer la confirmación, la reeducación. Por tanto, es bastante rápido esto. Ok, eso es la pequeña introducción de la inteligencia artificial. Ahora vamos a la aplicación. Predicción de desgaste, revestimientos, métodos tradicionales. Ustedes pueden estar muy familiarizados con esto. Ultrasonido. A mí me encanta el ultrasonido, pero entiendo que hay ciertas limitaciones para predecir la vida útil del revestimiento. Aquí menciono algunas, por ejemplo, cuando tenemos perfiles desgastados, el ultrasonido emite una onda y se refleja en otra dirección, probablemente entonces no podemos medir bien el desgaste. No entiende si hay vaciados, por ejemplo, es una medición sumamente puntual. En el caso de un molino, antiguamente tú entrabas al molino y medías una fila, pero que esa fila tenga el peor desgaste está dista muchísimo de la realidad. Y luego tú quieres, la siguiente medición, un mes más tarde, quieres medir nuevamente y buena suerte encontrando el mismo punto. Por tanto, puedes sacar muy pocas conclusiones. Y probablemente desde hace ya 10 años atrás estamos apareciendo estos laser scanners, fabulosos laser scanners, Faro, probablemente ustedes están familiarizados con esa marca, existen muchas otras. Y esto ya abre una gran gama de posibilidades de precisión, objetividad y analítica. Básicamente eso, son nubes de punta. Esta es la carga, esto es un corte transversal, son millones de nubes de punta, 100 millones, 500 millones de nubes de puntos, que a través de diferentes programas uno utiliza para hacer un modelamiento en primera instancia, supongamos en la primera medición, con revestimientos nuevos. Entonces se levanta un modelo digital, un mes más tarde se hace una siguiente medición, se levanta el mismo modelo y un punto coordenado en el espacio se compara con ese mismo punto un mes más tarde. Entonces ese punto se desplazó, porque el molino creció, porque el molino se desgastó. Entonces hay unos protocolos bien avanzados para hacer una alineación correcta probablemente. Y una vez que uno entiende el patrón de desgaste, puede decir, ok, quiero hacer un corte transversal en esta posición, y en esta posición, y entiendo entonces el perfil de desgaste y puedo hacer un montón de análisis a partir de eso. Puedo calcular volúmenes, saturación de parrilla, etc. Ahora, ¿qué pasa? Como bien dije, láser tiene muchas ventajas comparado con ultrasonido. Yo puedo levantar
data en incrementos de 2 milímetros, si quiero. Este es un corte transversal en una posición y muestra el desgaste en, no sé, 50 lifters, depende de la configuración. Y además hay algo acá que uno no entiende, a menos que tenga esta herramienta, que hay una dispersión, de hecho. O sea, si tú colapsas todos estos cortes transversales, ocurre esto. Este es el tiempo, la primera medición, básicamente, y tú puedes fácilmente entender una variación de alrededor de 20 milímetros. Y a medida que aumenta la campaña, tiempo cero, primera hasta sexta medición, la dispersión es mayor, porque empiezan a aparecer algunos otros parámetros. Los revestimientos, sobre todo las placas, se desprotegen porque el lifter se desgasta, entonces aquí empieza a haber mayor desgaste, la dureza de los materiales también cambia, entonces hay una cierta dispersión. Y eso no lo entiendes tú. 47 milímetros puede ser una diferencia entre, o sea, según la tasa de desgaste puede representar un error muy grande en cuanto a una proyección de vida útil del revestimiento. Aquí hay otro factor muy interesante. Actualmente todavía lo hacemos así. Calculamos el desgaste del revestimiento en función a la pérdida de altura del lifter en la posición central. Yo creo que todo el mundo lo hace así en todo el mundo en realidad. Y esto acarrea un error gigante, porque si ustedes ven esta posición, si hacemos el cálculo de la tasa de desgaste en función a la pérdida de altura, la tasa de desgaste sería 0. Y efectivamente hubo una pérdida de material de este tamaño. Entonces, hay una otra forma. El año pasado nosotros estuvimos acá y hablamos de un nuevo approach de hacer cálculos de proyección de vida útil del revestimiento, no basado en la altura, sino en la pérdida de área. Por tanto, cálculo de desgaste es insensible a cambio de giro, por tanto, introduce un error de tasa de desgaste y proyección de cambio. Ok, hasta ahora hemos hablado de cómo se están haciendo las cosas. Sin embargo, láser también tiene una limitación. La proyección de vida útil del revestimiento solo considera desgaste histórico. O sea, hasta ahora yo no entiendo cuál es el efecto o la tasa de desgaste si es que cambio la dureza del mineral y algunos datos operacionales. Entonces, si hay una faena que tiene mucha variabilidad, les puedo hablar de una faena en Chile, norte de Chile, que en año ha procesado 18 millones de toneladas, luego 14 millones de toneladas, luego 12 millones de toneladas. Entonces, si basamos nuestras proyecciones de vida útil en la data histórica, probablemente nuestra proyección va a estar muy lejos de ser confiable. La proyección es insensible a cambios operacionales y características del mineral, tal cual. O sea, no entiendo qué pasa si un año después se saca el mineral desde otro banco con otras características mineral. No tengo idea. La proyección tendrá mayor precisión a medida que las condiciones operacionales y del mineral se mantienen, por la misma razón. Y normalmente se utilizan 4 mediciones durante una campaña de revestimiento. Entonces, depende cómo yo espacio el número de mediciones, voy a tener mejor o menor posibilidad de hacer una buena predicción. Normalmente se hace un tiempo cero, algo una campaña de 6 meses, probablemente a los 2 meses y medio o 3 meses, y deberíamos acentuar los escaneos acá, porque es acá donde ocurre hay un cambio en la tasa de desgaste. Pero probablemente estamos muy cerca de la mantención, probablemente uno necesita proyectar el cambio de revestimiento acá, o sea, 6 meses antes probablemente, con cierta precisión. Bueno, actualmente no lo podemos hacer muy bien. Entonces aquí es donde aparece la oportunidad que levanta la analítica avanzada sobre predicción de desgaste multivariable, en este caso, con los siguientes atributos. Primero, podemos desarrollar a partir de esto, podemos desarrollar esto en un caso real. Nosotros estamos trabajando en una faena en Chile, estamos piloteando esta capacidad actualmente. No puedo decir el nombre de la faena, tiene 3 molinos SAC, eso es todo lo que voy a decir. Entonces desarrollamos un sensor virtual que nos permite en línea, en cualquier instante, entender el perfil de desgaste del revestimiento, sin detención, obviamente. Permite además simular la vida útil del desgaste dada una combinación de parámetros operacionales y de características del mineral. Entonces, estas son las principales ventajas. Ahora, ¿para qué utilizo esto en realidad? Yo creo que tiene 2 usos principales y eso es lo que hice en mi presentación. Nosotros podemos hacer gestión sobre el revestimiento para 2 objetivos. Uno, mejorar la confiabilidad en la proyección de vida útil del revestimiento, entender que también podemos elongar. Si tenemos una precisión de un 2% para una campaña de 180 días, de 6 meses,
con un 2% de error vamos a tener un error de 4 días en proyección probablemente. 4 días es un muy buen número. Entonces, ese es un objetivo, ser precisos, mejorar nuestra confiabilidad en la proyección. Pero además de eso, podemos maximizar el poder de levante. Si yo entiendo cuál es el ángulo de ataque, la altura de capacho, en cualquier instante puedo entender, por ejemplo, cuándo hacer un cambio de giro del molino. Que actualmente, no sé, alguno de ustedes me podrá, no sé si lo hacen de otra forma, pero si hablamos con diferentes operadores, no hay un criterio muy bien entendido. A veces el cambio de giro es oportunista, porque se hacen PM cada un mes, entonces se cambia de giro, pero no tenemos idea hasta ahora si es que ese cambio de giro mejoró el levante, mejoró el TPH efectivamente, o no. Todavía no usamos, yo creo que lo vamos a aprender. Y finalmente este modelo se autoeduca al incorporar nuevos inputs y variables de calibración. Ok, el flujo es algo como eso. Primero se considera una etapa del data, o sea, del entender qué data es relevante para esto. Finalmente hay una capa de procesamiento, aquí es donde se identifican los modelos más pertinentes y se educan y se refinan y se calibran. Finalmente un comisionamiento, una implementación. ¿Cómo lo hicimos en la práctica? Esta es la data básicamente operacional, data histórica de 3 campañas, cada una hora. Esta data la obtenemos del PI para un SAC de 36 por 19, hay un error ahí. Es un montón de data, es muchísima información para educar este problema. Y ahí están algunos de los parámetros que utilizamos, ¿no? Podrían haber más, podrían haber sensores, podría haber un input de un impact meter, por ejemplo, o podríamos agregar más información de revestimiento, características del el ángulo de ataque, por ejemplo, altura del lifter, en realidad cualquier información que tengamos disponible. Y los modelos normalmente entienden cuáles son los parámetros más relevantes. Entonces, en realidad en esta instancia no hay data basura, o sea, el modelo nos va a ayudar a entender qué es lo que es garbage y qué es lo que puede ser utilizado. Eso por una parte, y por otra parte, para este modelo en particular fue muy importante tener data histórica de los revestimientos, de gasto de revestimiento. Estas son mediciones que se hicieron durante esas 3 campañas, alrededor de 15 mediciones que nos ayudaron a calibrar el modelo. Es decir, nosotros entendimos la relación de todas las variables que mencioné anteriormente y dijimos, ok, ¿cómo la combinación de estas variables impactan en el desgaste de los revestimientos? Entonces, las mediciones se hicieron con una fecha determinada y en esa fecha determinada se levantó toda esta data y se introdujo al modelo predictivo y educó el sistema. Y así 2, 3, 4, 6 campañas y finalmente dijimos, ok, ahora veamos si esto funciona. Entonces la medición octava, corrimos el modelo y nos entregó cuál iba a ser la proyección de desgaste del revestimiento y pudimos compararlo con data real. O sea, la data láser tiene un error de aproximadamente 2 milímetros, lo cual es muy, muy bueno. Y con la data láser, bueno, entonces podemos levantar este tipo de información de los perfiles a incrementos que nosotros queramos en realidad. Entonces esta información es introducida al modelo de desgaste. Este es un ejemplo aquí se muestran diferentes, son básicamente, estos cortes, cada uno de esos cortes representa cada uno de esos índices y esta es información de coordenadas básicamente del desgaste. Y ahora, este es el modelo, esta es una demostración, básicamente una aplicación web que la idea de esto es que corre en línea, selecciona el molino que vamos a analizar y levanta, se selecciona el tipo de análisis, es decir, el promedio, el más gastado, el mínimo, etc. Y luego seleccionamos dónde queremos hacer la medición. Y calcula, esa es la proyección hasta esa fecha y este es el perfil de desgaste, el negro es el nominal y el rojo es el desgaste total. Ese es el sensor y esta es la simulación, básicamente lo mismo, seleccionamos el molino, la fecha donde queremos entender cuál es el perfil y algunos parámetros operacionales. Nosotros hay un forecast del granulometría, dureza, seleccionamos un sentido de giro y luego decimos que vamos a correr a 9.9, el porcentaje sólido el que nosotros queramos, y apretamos el botón y nos entrega entonces el perfil
en diferentes escenarios en realidad. O sea, si lo corro a 9.3 o 9.6 o 9.7 va a entregar diferentes curvas. Y proyecto la vida útil también. Y aquí este es como un log que guarda todos los diferentes estudios, las simulaciones que se han hecho. Creo que terminó el video. Sí, bueno, ese es el resumen básicamente, como dije. Es el perfil nominal, gastado. Selecciona la posición de la medición. Y básicamente lo mismo. Y aquí están los resultados de la medición. Ok, ahora esta fue la aplicación para el perfil de gasto rendimiento, pero esto en realidad podemos utilizarlo para diferentes cosas. Este es el ciclo de un Mullen-Dazac convencional. Básicamente hay un montón de parámetros que, si nosotros tenemos la capacidad de levantar esta información, de indexarla de forma adecuada, podríamos lograr una optimización del TPH del Mullen-Dazac. Podríamos asociarlo con un JB, por ejemplo, etcétera. Entonces esto nuevamente revela la importancia de ser conscientes de la capacidad, del poder en la data para levantar la infraestructura y la disciplina para capturar data relevante para cada uno en cada etapa aguas arriba. Perdón, esto se repitió. Bueno, conclusiones. Básicamente, información más compleja, precisa y oportuna es un gran aporte para la toma de mejores decisiones en cuanto a la gestión del revestimiento, para favorecer el ciclo de vida de revestimiento, para mejorar la capacidad de levante o para cualquier otro criterio que rija la estrategia operacional. La digitalización habilita un cambio radical en el tratamiento de la información y convierte la data en un activo digital. Podemos hacer dinero de esto, que transforma el soporte del saber y el conocimiento. Esto creo que es una de las conclusiones más interesantes. O sea, ahora hay otras formas de lograr entendimiento, de conocimiento en realidad, y es la analítica. Es data que probablemente está ahí, simplemente tenemos que utilizarla. Hay trabajo que todavía debe ser hecho para habilitar data útil para tratamiento analítico, es lo que mencionaba antiguamente. No nos sirve un PDF ni un Word, ni siquiera un Excel. El Excel tiene que ser convertido en otro formato. Segundo, la interconectividad digital, formatos, esquemas genéricos de data, es clave para dar alcance y uso a innumerables fuentes de información. Hay, no sé, puede estar Siemens, GE, Elecmetal, Metso, colectando data, pero en diferentes formatos, con diferentes dispositivos de IoT, y es extremadamente importante que nos pongamos de acuerdo en los formatos, de modo que el cliente final pueda acceder a toda la data en un mismo lenguaje y hacer analítica, uso de esto. La inteligencia artificial y modelos predictivos deben ser acompañados de conocimiento operacional para lograr alcances prácticos y desarrollar una creación de valor. Es lo que explicaba, la analítica es simplemente una herramienta que puede ser mal guiada o súper bien utilizada, pero depende, o sea, necesita un conocimiento operacional. Bueno, eso básicamente nosotros somos Elecmetal y esto es una muy buena amalgama a nuestra visión de futuro que consiste en ser líderes en la propuesta de soluciones integrales, y nosotros entendemos que tenemos cierto conocimiento, ya tenemos muchos años en minería, y ahora agregamos esta nueva pierna, básicamente la analítica, para desarrollar mejores soluciones. Me gusta este slide, Capitán Cavernícola, no sé si lo conoce usted, y lo asocio un poco a la minería. O sea, alguien puede decir, lo dijeron hace un rato, que la minería es como, ok, anda ir rompiendo piedras con martillo y todo eso, sí, y efectivamente así lo hicimos hace mucho tiempo atrás, pero ahora lo estamos digitalizando, o sea, estamos rompiendo piedras, pero entendemos cuál es la piedra, cómo hacerlo, dónde está, etcétera. Eso sería, muchas gracias. Ariel, gracias. Gracias, interesantísimo. Tenemos tiempo para preguntas. A ver, a través del celular. Andrés tiene unos 4 minutos para responder preguntas. Ariel ha usado muy bien su tiempo ahora. Gracias. Sí. Perfecto. Sin duda, se puede usar el molino en cualquier tipo de molino. Hay una cosa interesante acá, el colega lo mencionó anteriormente, que es bueno empezar con proyectos bastante más acotados, porque aquí hay un aprendizaje increíble. Es decir, sería extremadamente ambicioso el sugerir optimizar una planta completa desde ahora. En realidad nos podríamos llevar muchísimas sorpresas desde la disponibilidad de la data, del data relevante, podríamos dispararnos en el pie. En realidad yo prefiero hacerlo de esta forma, identificar el gap tecnológico, cosas de
de utilización bien acotadas y trabajarla y luego expandir. No, o sea, en realidad puede ser para cualquier tipo de material. Si la data en realidad nos dicta, si hay data para revestimientos de acero goma, por ejemplo, no deberíamos tener problemas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, actualmente nosotros trabajamos y los otros proveedores de revestimiento es la premisa. O sea, nosotros customizamos, de hecho, el diseño de revestimiento y los materiales para optimizar cada equipo. ¿Correcto? No se incluyó porque no la teníamos, básicamente. O sea, podemos enriquecer este modelo agregándole más información y probablemente nuestros niveles de precisión van a aumentar. Ariel, gracias por la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Miembro del comité directivo para que te haga presente una diploma de participación. Ariel, gracias. Muy bien, mientras estamos con nuestro amigo, se prepara Mauricio Estrada. Un fuerte aplauso, por favor. Es aplauso doble, de salida y entrada, ¿no? Mauricio. Bien, Mauricio.